buenas tardes, buenos días también, sean bienvenidas todas, sean bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica, porque es necesario que hablemos de diplomacia científica en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo considerando que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más vulnerables, más afectadas por el cambio climático, en circunstancias que nuestra región es la que menos contribuye a los gases de efecto invernadero, a aumentar esas emisiones y por consiguiente a aumentar la temperatura del planeta. Para conversar de esto y muchas otras cosas más, hemos invitado hoy al doctor César Barraza Botet. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias Pedro, gracias por la invitación. Recordemos que el doctor Barraza es investigador visitante senior dentro del centro global que se llama Trajects, dentro de la DAAD ubicada en Alemania. Es también investigador postdoctoral en diplomacia científica, gracias a un financiamiento que obtuvo del Ministerio de Ciencias colombiano. Y bueno, ha obtenido su doctorado en ingeniería mecánica dentro de la Universidad de Michigan. Es, dicho de otro modo, una voz autorizada, una voz experta para hablar de esto. También tomando en consideración la perspectiva de quien ejerce o de quien, como dicen en inglés, es practitioner, quien practica la diplomacia científica. En ese mismo orden de ideas, César, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica desde el punto de vista de quien la ejerce, más allá de quien la teoriza? Exacto. Muchas gracias por la pregunta. Como lo decías, yo me considero a mí mismo practicante de la diplomacia científica. De alguna manera, pues he tenido la oportunidad a través de este último año de ejercer la diplomacia científica con Manos todos en los la lados masa, positivos. como dicen, Sí, manos en la masa. sí, entonces pues vivir así de frente lo que son retos y las oportunidades que trae tratar de involucrar a la ciencia en la toma de decisiones, en particular en mi caso lo que se refiere a transición energética y cambio climático. Pero también he estado incursionando un poco en lo que es la biodiversidad, gracias a, digamos, al evento que se va a realizar en Colombia el próximo mes, que es la COP16 de diversidad biológica. Entonces, digamos que en ese contexto, ¿cierto? Estar en Alemania para mí ha sido una gran ventaja porque pues sabemos que Alemania es un líder en los temas de transición energética, de energías renovables, y quizás desde el punto de vista del practicante de la diplomacia científica en estos temas, pues hablaba de retos y oportunidades, ¿cierto? Y algunas veces los dos están, digamos, son las dos caras de una misma moneda, que ha sido básicamente mi experiencia. Reto ha sido pues llegar y tocar la puerta en instituciones intergubernamentales como la Agencia Internacional de Energías Renovables, la Convención Marco de Cambio Climático en Bonn, donde estaba viviendo durante el último año. Digamos que es a veces un poco difícil, incluso pues, desde nuestros países, digamos, establecer esos caminos de comunicación. Haya sido pues fundamental en algunos casos la embajada colombiana en Alemania. Entonces digamos que luego de que se vence esa barrera de entrada, o incluso pues puede ocurrir también en muchos eventos, muchos espacios donde entran muchos actores de estos sectores. Entonces a veces es difícil incluso entrar a participar en algunos eventos que a veces son a puerta cerrada. Digamos que eso ha sido, digamos, lo que yo identifico como uno de los mayores retos para los científicos, principalmente pues, de Latinoamérica, ¿no? Pero cuando uno ya vence esa barrera de entrada, digamos, se encuentra con, pues, en un ecosistema básicamente de tomadores de decisiones, de lo que serían advisors, en este caso, asesores, que, digamos, dan a los tomadores de decisión ciertos criterios, información que utilizan precisamente para la toma de decisiones. Entonces, para mí la diplomacia científica, desde mi rol particular, es tener la capacidad o realizar actividades que permitan influenciar, ¿cierto? En qué información quizás puede llegar a la toma, a los tomadores de decisiones, ya sea pues, de manera directa, estableciendo contacto directo con ellos, o por interpuesta persona. Entonces, ambos mecanismos, pues, a mi modo de ver, pueden funcionar
Y bueno, y es lo que de alguna manera me ha llevado a entender esta experiencia que tuve durante un año en Alemania. Una experiencia que es bastante valiosa, sobre todo si consideramos que en nuestra región, en tu país, en varios países de nuestra región, hay muchas personas, al igual que tú, que hacen mucha diplomacia científica, que la ejercen, que la practican, sin necesariamente saber que están haciendo diplomacia científica o muchas acciones que no tienen esa etiqueta de diplomacia científica y que luego al conocer la diplomacia científica se dan cuenta, oye, yo estoy haciendo diplomacia científica sin saberlo. Entonces, es una experiencia bastante valiosa que quisiéramos compartir con toda la comunidad de diplocientífica que sigue estas Así es. que sigue estas conversaciones. Siguiendo esa Si misma... me permites hacer una Sí, pausa ahí, sí, precisamente esta fue una experiencia que vivimos tú y yo juntos en el taller de diplomacia científica que organizamos para científicos en Colombia, ahí nos donde había, conocimos, pues, exactamente, ahí nos ahí fue conocimos. donde, pues recibió muy buena aceptación por los participantes y muchas de las cosas, de los comentarios que surgieron a partir de esa experiencia fue precisamente que muchos decían, pues yo sí hago Ujú. diplomacia científica y no lo sabía. Entonces, pues soporto completamente esa idea y bueno, y ahí, digamos, ustedes también juegan un papel fundamental en generar esa conciencia de que muchas veces lo que se hacemos sí es diplomacia científica. Me alegro que haya recordado ese evento donde nos conocimos, porque también a mí en esa oportunidad pude comprender mejor un concepto que yo lo había escuchado bastante, pero que desconocía completamente, la llamada transición energética. Precisamente hablando de este tema, quisiera saber si podrías compartir con nosotros cómo ves tú el vínculo entre la diplomacia científica, que sabemos es necesaria, y la transición energética, que no tan solo necesaria, sino que urgente. Sí. Bueno, precisamente creo que bueno, es un tema fundamental y clave. Digamos que muchas de estas decisiones que buscan la mitigación de los gases de efecto invernadero por medio de la transición energética se toman en un ambiente donde, digamos, hay muchas partes, ¿cierto? Cuando hablo de partes, hablo de países, ¿cierto? Que participan en la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, lo que yo veo pues, en referencia a la transición energética, es que ahí puede existir un desnivel en los niveles de conocimiento que existen en países desarrollados contra el nivel de conocimiento sobre los mismos temas en los países que se encuentran en desarrollo. Entonces, quizás uno de los mayores retos, pero también oportunidades de la diplomacia científica es precisamente llevar a nuestros países, digamos, ese conocimiento para que cuando se encuentren en procesos de negociación con las COPs, ¿cierto? Tanto la de cambio climático como la de biodiversidad, puedan, digamos, tener ese soporte técnico que se necesita para poder negociar de una manera más equitativa, por así decirlo. Para mí, ese es el rol principal de la diplomacia científica en estos entornos, donde existen estas convenciones y digamos, se requiere tomar decisiones informadas por la ciencia. Ahora, habiendo dicho eso, hay diferentes mecanismos para que los científicos aporten, digamos, con su conocimiento a esa toma de decisiones informadas. Entonces, digamos, un ejemplo que bueno, nosotros conocemos es el panel intergubernamental de cambio climático, donde ahí lo que se hace es reunir a los expertos en la temática para informar y, digamos, a la Convención Marco de Cambio Climático y para que tomen decisiones en el marco de las COP. Y también para el tema de biodiversidad existe otro mecanismo similar que es el IPBES, que ejerce la misma función. La pregunta, y digamos, por parte, de cierta manera, la campaña que sería válida establecer para esos mecanismos es cuál es la participación de nuestros países Poca, con esos expertos, baja, ¿cierto? es baja ¿Cuántos esa. de esos? En ambos paneles Exactamente. tenemos un doble déficit. Hay un déficit Ujú. latino de Latinoamérica al Caribe, poco participa en ambos paneles. Y el segundo déficit o brecha es femenino. Hay pocas mujeres científicas contribuyendo a ambos paneles.
Sí, entonces, claro, digamos, por parte de nuestros países, lo que debemos hacer es tratar de formar nuestros científicos también con una orientación hacia suministrar la información necesaria para la toma de decisiones en esos paneles. El panel, como su nombre lo indica, los paneles, como su nombre lo indica, son intergubernamentales y de alguna manera, si son más de 200 naciones participando digamos, en la convención, debe haber un cierto nivel de equidad en cuanto a los mismos paneles que toman la decisión. Existen otros mecanismos, está el SBESTA, que es el Working Group, el grupo de trabajo en temas de ciencia y temas técnicos, también es un espacio para participar, y existen otras instituciones u otras organizaciones que también tienen espacios de trabajo para, digamos, o sea, que están abiertos a la contribución de sus miembros. O sea, en mi caso, Colombia es miembro no solamente del UNFCCC, no solamente de la Convención de Biodiversidad, sino también, por ejemplo, de la OCDE, ¿cierto? Y en esos, digamos, entornos donde muchas veces se toman decisiones y se hacen recomendaciones a los países de cómo abordar estos problemas ambientales, es necesario contar con nacionales para que también velen desde la ciencia por los intereses de nuestros países. Ujú. Entonces ahí yo creo que en las transiciones que estamos viviendo, las transformaciones, siempre es importante que esos cuerpos científicos tengan la participación de todos los contextos posibles. Y hablando de contextos me refiero a países y pues obviamente a regiones. Exacto, como la nuestra. Entonces, reducir la brecha del conocimiento que hay entre países que cuentan con mucha asesoría científica y aquellos que no tanto, como varios de nuestros países dentro Pero sí. sí, no considero que sea una brecha de conocimiento. Es una brecha de participación y eso puede tener, digamos, muchas. Pero, por ejemplo, con la riqueza biológica que hay en Colombia, estoy seguro que, digamos, la comunidad científica tiene suficiente conocimiento para aportar a la toma de decisiones. Sí, la brecha es de participación, como yo lo veo, no de conocimiento. Entonces, ahí quería puntualizar sobre ese tema en particular. Diferenciar. Y además Ujú. de, bueno, ahí yo ya veo ya una gran recomendación para que la diplomacia científica siga floreciendo, siga creciendo, siga contribuyendo y aportando dentro de nuestra región. Esta recomendación consistiría en fomentar que cada vez más científicos y científicas de nuestros países contribuyen al proceso de toma de decisiones de políticas ambientales o participación en estos paneles de expertos y de expertas, donde luego se utiliza esta evidencia científica para la toma de decisiones que afectan a un grupo enorme de países. Eso ya sería una enorme recomendación. ¿Alguna otra, César, que compartirías recomendación para que la diplomacia científica siga avanzando en Latinoamérica y el Caribe? Ok, yo creo que pues eso es en el entorno internacional, pero creo que lo que sí se puede hacer desde nuestro entorno es fortalecer la cooperación regional en temas de diplomacia científica. Entonces, uno de los ejemplos que se me viene a la cabeza es compartir experiencias de diplomacia, o sea, compartir experiencias de la toma de decisiones para, digamos, la diplomacia regional. Construcción de redes de diplomacia científica regionales que nos permitan, pues no tiene que existir un mecanismo multinacional involucrado, pero de alguna manera lo que podemos ver pues en nuestro contexto particular de Latinoamérica es que pueden existir ciertas tendencias o ciertas formas o ciertas soluciones que se han desarrollado en países de nuestro vecindario, como lo dicen popularmente, y que puedan ser adaptadas a contextos específicos de otros países de la misma región. Entonces yo creo que ahí es importante, pues ya que considero que no existe un mecanismo efectivo como para compartir esas experiencias donde los investigadores pueden, digamos, ya sea convertirse en consejeros científicos para la toma de decisiones locales, pero además de eso que permitan hacer o que se permita hacer una transferencia de experiencia entre países. O sea, ¿cuál es la experiencia de Chile? Voy a traer un ejemplo a colación personal. ¿Cuál es la experiencia de Chile con el tema de la economía del hidrógeno? Esa experiencia que llevan más adelantada se puede,
digamos, utilizar de alguna manera, teniendo en cuenta que estamos en contextos similares en otros países. Entonces, esa es como una forma de también fortalecer la diplomacia científica para las transiciones y las transformaciones económicas dentro de nuestro mismo contexto. Ujú. Seguir compartiendo experiencias y fomentando el aprendizaje mutuo entre distintas em, instancias que se dan dentro de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias por eso, doctor Barraza. Muchas gracias por su tiempo, que sabemos que es escaso, sobre todo en estos nuevos desafíos laborales que se vienen. Así que muchas gracias por su tiempo. Y aprovechamos también de agradecer a todo el equipo de Diplo Científica que en el fondo hacen posible que se produzcan estas oportunidades. Diplo Científica es tanto la red como el Observatorio de Diplomacia Científica en Latinoamérica y el Caribe. Y es desde ahí donde surgió esta idea de eh, conversar con usted, doctor Barraza. Si quieren seguir profundizando más acerca de estas temáticas, les invitamos a que revisen nuestro sitio web, que es muy fácil, www.diplomaciacientifica.org. Así que muchas gracias una vez más y esperamos vernos pronto, doctor Barraza. Hasta una próxima Así es, oportunidad. Pedro. Muchas gracias. Hasta luego.